Buen día a todos los asistentes. Hoy vamos a ver sobre los sistemas de alimentación ininterrumpida, o sea, los SAI, también conocidos como los UPS, de lo que es la marca CDP, Chicago Digital Power. Bueno, mi nombre es Juan Copa, soy asesor técnico de ventas Digicor y vamos a compartir este webinar. Todos los equipos que funcionan en forma continua, como son los equipos de seguridad electrónica o también los servidores y todos los equipos que tienen, por ejemplo, los equipos médicos de transmisión, etcétera. Estos equipos necesitan tener ciertas condiciones de alimentación para funcionar perfectamente y que no sufran interrupciones. Entonces, es muy importante que reciban una alimentación con una calidad de energía. Por ejemplo, los equipos de CCTV, los equipos de alarmas, los equipos de radio enlace, comunicación, etcétera. Todos estos equipos funcionan 24 horas, 7 días a la semana y durante 365 días al año. Es por eso que su alimentación debe estar bien protegida. Tenemos 3 puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poner a andar estos equipos. Por ejemplo, a veces con qué tipos de cable los instalamos. En el caso del UPS, por ejemplo, si es de uno de 6 o 10 kVA, tiene un número, determinado número de cable con el cual se puede instalar, porque si no hacemos eso, por ejemplo, podría calentar el cable y, bueno, y dañarse el cable o el equipo estaría recibiendo menos energía, entonces podría dar menos potencia de salida el UPS. También los equipos como las cámaras, los servidores, los grabadores, todos, y también los UPS, deben estar alterados, deben tener aterramiento. También deben tener protocolos de red, estabilizadores, etcétera. Y lo más importante es, por ejemplo, si yo tengo una instalación de una cámara de unas, vamos a decir, unas 30 cámaras, no sé, un DVR, y bueno, resulta que a veces cuando hay vamos a decir, un hurto, el ladrón lo que va a hacer primero va a pensar seguramente en algún lugar, posiblemente corte la luz. Entonces, toda la inversión que se ha puesto para ese efecto, bueno, ¿de qué serviría, no? Bueno, entonces el ladrón por lo menos no va a tardar mucho tiempo en entrar y robar. Entonces, por lo menos el UPS, por ejemplo, el UPS online, al menos son 5 minutos de respaldo mínimamente que debería tener una norma que hay, ¿no? En la fabricación de los UPS. Bueno, por eso es que es importante hacer el respaldo a la información. En sistemas, por ejemplo, que estén funcionando en red, etcétera, si, como decimos, la anomalía que se va a la luz, entonces el UPS da el respaldo y salva la información. En los equipos médicos, por ejemplo, si se va a la luz y si no hay un UPS, algún sistema de respaldo, entonces, pues imagínense una cirugía que pasaría, ¿no? Entonces, es muy importante por eso contar con sus equipos UPS, los UPS. Ahí vamos a ver en este webinar, entonces, sobre todo, lo que son los reguladores o los estabilizadores y también los UPS.
Calidad de servicio, bueno, es el conjunto de características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro eléctrico, que son exigidos por estos equipos, por los consumidores y también por los órganos competentes cuando se da esta calidad de servicio. Bueno, es, tiene que tener lo siguiente, es la continuidad del suministro, que es relativo al número y duración de las interrupciones del suministro. Lo que es calidad del producto es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, la calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. Cuando hablamos de calidad de onda, estamos hablando de que los equipos tienen que recibir así una onda. La corriente alterna, cuando se lo muestra gráficamente, es como una sinusoidal, es como una forma de onda sinusoidal, sinusoide, ¿no? Entonces, a veces esta onda comienza a deformarse, a cambiar, a variar su forma de onda. Entonces, muchos equipos, esa variación de forma de onda, que son ruido, pero puede interpretar hasta inclusive como un cambio de frecuencia. Por ejemplo, si un motor está funcionando con un UPS o sin un UPS y resulta que en la red ha habido estas perturbaciones que se llaman armónicas, entonces el motor va a malinterpretar o puede interpretar como si la fuente de alimentación ha variado su frecuencia. Si varía la frecuencia, los motores están calculados a una frecuencia de 50 o 60 Hz, entonces el motor comienza a calentarse o puede quemarse. Entonces, por eso es muy importante la calidad de onda. Hay algunos UPS, por ejemplo, que vienen con onda cuadrada, que claro, son mucho más económicos, pero eso es, por ejemplo, hay que tener mucho en cuenta, mucho cuidado con eso. Siempre, todos los equipos están diseñados para onda sinusoidal. Entonces, tomemos en cuenta esas precauciones, ¿no? A la hora de comprar un UPS. Como decía, tenemos dos tipos de carga. La carga lineal, la que no deforma la onda. Tenemos aquí una figura en el lado izquierdo. Tenemos, por ejemplo, un bombillo, un foco que decimos normalmente. Entonces, se ve la forma de onda como una carga lineal, no va a transformar, o sea, no afecta la forma de onda. Pero hay otros equipos que ya son electrónicos, por ejemplo, que son no lineales. Entonces, estos equipos tienden a transformar la forma de onda. Entonces, si son varios, digamos, de algunos otros equipos que otros tienen y otros no, pero si hay equipos, por ejemplo, que puedan transformar la forma de onda generando armónicas, entonces estos van a crear problemas. Y hay que dar, cuando decimos dar alimentación con calidad de energía a los equipos, es que tenemos que alimentar con, con una tensión, con una forma de onda sinusoidal pura, al menos que sean equipos de, digamos, de mucha importancia, como por los equipos de comunicaciones, los servidores, por ejemplo, equipos médicos, algunos instrumentos electrónicos que funcionen con energía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los grabadores que funcionan todo el día y toda la noche, las cámaras, ellos no deberían tener perturbaciones, siempre deberían recibir una forma de onda limpia, sin perturbaciones. Entonces, y esto solo se logra a través de los UPS. Hoy vamos a ver los equipos de la marca CDP, que es Chicago Digital Power. Esta fábrica, bueno, tiene varias certificaciones, entre las que más que podemos destacar, por ejemplo, la UL. La UL sabemos que es
unos laboratorios independientes, una institución que genera normas, no estándares, normas, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los equipos o los clientes siempre exigen a ver los equipos que tengan esta certificación de la UL. Y bueno, CDP sí los tiene. Entonces, son equipos de mucha confiabilidad que nos van a ayudar a resolver muchos de nuestros problemas en cuanto a brindar, vuelvo a repetir, la calidad de energía. Vamos a ver primeramente los reguladores o los estabilizadores. Un UPS también, primero es regulador, es un estabilizador. Cuando un UPS no está dando respaldo de fuente de sacando la energía de su batería, sino está dando respaldo de, de, de la tensión de la red, entonces ellos están como si fuesen reguladores, ¿ya? Entonces, a eso se nos referimos que tenemos que tener siempre, por lo menos al equipo con un estabilizador regulador. Nos va a ayudar, no tantas anomalías, pero por lo menos nos va a enseñar una corriente regulada y estabilizada. Un estabilizador de tensión es un equipo electrónico o electromecánico que está destinado a dar una tensión estabilizada a su salida, de 230 voltios a 380 voltios en el caso de CDP. Entonces, aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o más alta del valor de utilización. La precisión de un estabilizador es la exactitud de la tensión de salida del estabilizador. Habitualmente se expresa en porcentaje, en más o menos un 5%. Y cuanto menor es el porcentaje, bueno, más exacto es la tensión de salida y mejores prestaciones va a tener los estabilizadores. Mm, Están poniendo algunas preguntas. Conforme vayamos avanzando, voy a ir contestando. Aquí me preguntan, dice, ¿es aconsejable alimentar motores con UPS o en lo posible evitar cargas inductivas? Sí, yo le digo, es importante alimentar los motores con UPS, al menos si son de motores de funcionamiento continuo, por ejemplo, en una fábrica que no puede parar el sistema, ¿no? Entonces, sí, tenemos que alimentar los motores. Ahora hay algunos lugares que donde hay bastantes armónicas, entonces los motores a veces se calientan y se queman y se queman y se queman. Es un poco difícil detectar eso, pero sí se puede detectar. En ese caso, la única forma de poder hacer que esto funcione, que los motores funcionen normalmente es a través de unos UPS, pero en este caso online. No olvidemos que tenemos UPS online desde 6, 10 kVA monofásicos y también hay trifásicos de la potencia que requieran. Más adelante vamos a ir viendo con más detalle eso de estos tipos de UPS. A ver, no me quiere. Bueno, no cambiaba la, la página. Bueno, vamos a clasificar, o sea, los estabilizadores. eh, Primero, estos estabilizadores se utilizan para proteger cargas de tipo, como decía, de tipo informática, ¿no? O sea, también como los televisores, los televisores de LCD o de LED, decodificado, etcétera. Existen tres tipos de estabilizadores. Los estabilizadores por pasos, los estabilizadores continuos y los estabilizadores ferroresonantes.
Nosotros vamos a ver los estabilizadores por paso, pero sin embargo vamos un poquito a describir cómo son estos estabilizadores, cómo trabajan los estabilizadores. Un estabilizador primero que nada es cuando si al equipo le entra, vamos a decir 240 y a la salida siempre va a tener 220. Si le entra 200 voltios, entonces a la salida siempre vamos a tener 220, o sea, dentro de un rango que varíe el voltaje, el regulador o estabilizador siempre nos va a entregar un voltaje constante, en este caso de 220 voltios. Entonces, esa es la función que tiene un regulador. Vamos a ver un poquito lo que son, a ver, se nos ha pasado un ratito. A ver, ahora sí. Los estabilizadores del sistema continuo, bueno, son unos estabilizadores electromecánicos que son accionados por un servomotor. Esto se utiliza, se aconseja utilizar para motores, bombas, para grandes cargas y cargas muy críticas, muy utilizadas en entornos industriales. Sus principales, bueno, características son el sistema continuo, vamos a leerlos ahí, por pasos controlados electrónicamente y normalmente por microprocesor. Tiene un circuito de potencia sin interrupción de salida, el apagado de alta tensión de salida con reencendido automático y estable. El, el rango está entre 150 y 265 voltios. Soporta grandes impactos de carga con una presión de salida del más o menos 2%. Gran capa de sobrecarga. Esa es una de sus características en forma general digamos, del tipo de un sistema de un estabilizador continuo. Entonces, están fabricados con unos transformadores toroidales, como así, como circo, como un redondo, ¿no? Entonces, ahí al medio, como un eje, va haciendo un servomotor moviendo, haciendo la regulación. El otro tipo de estabilizador que existe son los ferroresonantes. Las características principales, por ejemplo, estos tienen alta velocidad de respuesta. Normalmente están basados en un ciclo, una presión muy buena, una gran inmunidad a perturbaciones eléctricas de entrada. Están recomendados para lugares muy expuestos a perturbaciones eléctricas y atmosféricas. Bueno, también tienen sus características, una tensión de entrada de 370 a 250, tensión de salida de 230, tiempo de recuperación por lo general son unos 20 milisegundos, etcétera. Estos estabilizadores ferroresonantes ya generalmente se utilizan en las industrias, son igualmente que el anterior para cargas grandes, para cargas grandes. Lo que nosotros vamos a ver y lo que CDP fabrica, o lo que comercializamos, son estabilizadores electrónicos por pasos, o sea, el ABR, ¿no? El regulador de voltaje automático, diríamos, más o menos así, esos tipos, los ABR. Estos estabilizadores, además de estabilizar la tensión de salida, bueno, sus características deben poseer, digamos, un filtro contra luz eléctricos de media y alta frecuencia, recortar los picos, etcétera, ¿no? Esas son sus características, como lo tenemos ahí. Entonces, al menos este regulador debería tener todo equipo, ya sea un R, no sé, una fuente que está a las cámaras, etcétera, etcétera, o cualquier electrodoméstico debería tener ese tipo de estabilizadores en su funcionamiento. También estos estabilizadores, vamos a ver cómo trabajan. El estabilizador por pasos
El principio de funcionamiento de estos estabilizadores se basa en la elección de una u otra derivación de un autotransformador según el valor de la tensión de entrada. El modo de operación básico de un estabilizador se muestra, a ver, como vemos acá en la figura, por pasos. Entonces, y si la entrada varía, entonces hay un circuito que es electrónico que va haciendo el monitoreo y mediante un electrónico, con un sistema electromecánico va cambiando los pines del autotransformador y dándole a la salida de la carga eh, una salida, un voltaje constante. Eso es lo que hace un estabilizador. Ahora hay otra cosa, también estos estabilizadores tienen en su entrada los cortapicos. Los cortapicos. Un cortapico es, digamos, son picos que de repente aparecen. Entonces, estos a su entrada tienen un varistor, un dispositivo electrónico, el varistor, el cual comienza a, digamos, si el varistor es de 220, si llega arriba de 220, él comienza a conducir, entonces comienza a amasar esos picos. Por ejemplo, en los PDU que utilizamos cuando instalamos cable estructurado, los PDU para la emisión de equipos, estos PDU tienen cortapicos, entonces están normados. Pero otra cosa son las regletas. Las regletas por lo general dicen que son cortapicos, pero a veces no tienen este varistor, entonces no tienen la función de cortapicos. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Los estabilizadores, su unidad de medida es en volampere. Entonces, bueno, y para tener la potencia de salida, lo que hacemos son los volt-ampere, su potencia que tiene, los multiplicamos por su factor de potencia, que por lo general son desde 0,6 a 0,7. Entonces, o sea, digamos, si entran, vamos a decir, 1000 volt-ampere, entonces a la salida solamente tendríamos unos 600 o 500 watts de salida. Entonces tenemos que dimensionar a esa cantidad, o sea, sumamos todos los equipos que lo vamos a conectar al estabilizador, no debería pasar de esa potencia de salida que tendría, que son, digamos, los 500 o 600 vatios, cuando el estabilizador es de 1000 volt-ampere. Entonces, ¿por qué tenemos estos datos, no? Y 1000 volt-ampere y salida 500 watts. Porque la potencia de entrada de los 1000 volt-ampere a mí me sirve para poder calcular a mi red cuánto lo estoy conectando, qué potencia, ¿no? Que es la potencia, decimos, aparente. Y la potencia real es la potencia que sale del estabilizador, que serían los 500 watts, el cual yo puedo disponer para utilizar todo lo que tengo que proteger. Tenemos diferentes tipos de estabilizadores. El ABR, por ejemplo, el RU 604 nos dice que son de 600 volt-ampere y el número 4 nos indica que tiene cuatro enchufes, ¿no? Cuatro enchufes. El otro es del 18, el ABR 1808. Bueno, el 18 nos dice que son de 1800 volt-ampere y tiene 8 enchufes, 8 salidas, ¿no? Y los podemos contar en forma de arriba. El otro ya tenemos el tipo Smart, o eso ya son estabilizadores que poseen cargadores de USB, tienen salidas para estabilizadas y también tienen unas salidas a un costado que son solamente con cortapicos. Entonces, para eh, tener más, por lo menos para, si no alcanza la potencia, para poder tener por lo menos con los protegido de los picos. Como vemos aquí, el, el
La potencia, por ejemplo, del Smart 751, su, su potencia es de 750 volt-ampere, pero nos va a entregar una salida de 380 watts. El de 600 watts nos va a entregar una salida de 300 watts. Esos son de todas maneras, todos los datos esos siempre ustedes lo van a ver en la caja. Ahí vienen sus potencias de potencia volt-ampere y la potencia que nos entrega, la potencia real. Bueno, ahora vamos a ver con lo que son los UPS. Tenemos dos tipos de UPS, los interactivos y los online. Pero primero vamos a ver un poco en forma general los UPS. Eh, bueno, un UPS es un sistema de alimentación interrumpida, también, bueno, conocido como, o sea, como el SAID, ¿no? Sistema de alimentación interrumpida, o también conocido como UPS. Es un dispositivo, o sea, un equipo electrónico que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías cuando falla el suministro o se produce una anomalía eléctrica. Por ejemplo, una sobretensión es una anomalía eléctrica. Bueno, estos peces vienen trabajando ya desde 1934. Bueno, ahí tenemos abajo un poco de historia, quién lo patentó, quién inventó el UPS. Hay UPS desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Los más pequeños son los interactivos, o hay UPS y también online, y también hay UPS con bancos de baterías, etcétera. Vamos a un poco ver las anomalías. Las anomalías, bueno, son, como vamos a decir, variaciones o fallas eléctricas de la red de alimentación. Por ejemplo, tenemos 9 anomalías que conocemos hasta ahora. Uno que es de falla de tensión, o sea, como que se pierde la corriente eléctrica, y otro sería la bajada de tensión, que se baja o sube la tensión. O también decimos tensión baja, que se mantiene constante la tensión baja, o se mantiene una tensión alta constante. O puede ser que baje, suba. Y el otro tenemos que es el ruido eléctrico. Eso tiene que ver con otros equipos que pueden crear perturbaciones, variaciones de frecuencia, las combinaciones transitorias y las distorsiones armónicas. Esto de las distorsiones armónicas son, como decir, las anomalías, las que más problemas nos dan. Entonces, veremos a ver esto, las armónicas. ¿Qué son las armónicas? Son múltiplos de la señal de entrada. O sea, estas, digamos, la figura que vemos al lado izquierdo es una señal sinusoidal de corriente alterna que ha sido en su forma de onda perturbada. O sea, las armónicas se suman digamos, de varias armónicas que se generan. Vamos a ver aquí, en este cuadrito. Estas armónicas se generan, por ejemplo, la armónica a la quinta, a la séptima, etcétera, etcétera. Si estas formas de onda se generan otras ondas que son múltiplos de la onda, digamos, central. Entonces se van generando así varias armónicas. Entonces, estas armónicas, si las sumamos todas las armónicas, entonces nos va a dar esa forma de onda ya. Al lado izquierdo tenemos la forma de onda limpia, la onda sinusoidal, y al otro lado tenemos la misma forma de onda, pero una onda ya deformada, distorsionada. A eso decíamos de que los motores, por ejemplo, pueden ver como si hubiese
hubiese cambiado, variado la frecuencia. Entonces, al menos cuando son en motores trifásicos, etcétera, que son de industrias, podrían ser muchos problemas. A veces se queman y se queman. Alguna vez se me tocó ver a unos motores que se quemaban, no duraban ni una semana o 3, 4 días, se calentaban y se quemaban y se quemaban. Y uno va y mide la tensión y está bien. Algunos hasta tienen reguladores. Y el regulador no va a eliminar las armónicas, el regulador no elimina. Entonces, ¿qué pasa? Que se quemaba. Y entonces la única forma de poder detectar estas armónicas es con un instrumento electrónico que se llama osciloscopio. Es el único instrumento que nos muestra la forma gráfica de cómo está la forma de onda. Entonces, estos gráficos son extractos digamos, de capturas de pantalla de osciloscopio. Entonces, solo con un osciloscopio podríamos nosotros ver el estado de la calidad, de la forma de onda de una alimentación. Es por eso que decimos que son un tanto difíciles de detectar. La única forma es con osciloscopio. El tester no nos va a mostrar. El tester va a medir, el tester lo que mide es el RMS, decimos, ¿no? Una medición media. Entonces, real, digamos, de un RMS que llamamos un voltaje RMS, nos dice 220 y está, puede ser estabilizada, pero la armónica, se vuelva a repetir, los estabilizadores no eliminan las armónicas ni los ruidos eléctricos. El estabilizador lo deja pasar como es, no importa si sea ABR, resonante, etcétera, etcétera, no. Entonces, la única forma de poder eliminar esas armónicas ahora son con los UPS, pero los UPS online. Pero vamos a ir viendo cómo trabajan estos UPS más adelante. A ver, voy a ver, creo que me han preguntado antes que nada sobre, aquí estoy viendo los estabilizadores, me dice, un segundito. Ah, sí, las UPS también son estabilizadores, pregunta. Sí, sí. Vamos a ir más adelante cuando vayamos viendo los UPS, cómo funcionan. Ahí le voy a responder al asistente que viene preguntando. A ver, a ver. Para resolver este problema de las armónicas o de la forma de onda, antes, por ejemplo, a veces se utilizaban, o para los ruidos, no sé, transformadores de aislamiento. Es transformador de aislamiento, o sea, que no haya contacto físico entre la corriente de entrada a la corriente de salida. Simplemente era como un transformador de paso, que el contacto sea magnético y no físico. Entonces, pero con eso no se resolvía todo. Luego se ha optado también que se utilizaba bancos de filtros, digamos, de, de condensadores o de bobinas, así como circuitos tanques, por ejemplo, que estaban sintonizados a las frecuencias de las quinta, de la octava, de la novena o de la onceava armónica. Entonces, para que puedan esas frecuencias filtrarse por esos filtros, ¿no? Pero aún así no eran tan precisos. Sí, resolvían en gran parte, pero no eran tan exactos. En cambio, hoy en día, los UPS online, por ejemplo, los que fabrica CDP, sí eliminan completamente las armónicas y nos entregan una onda pura, sinusoidal, con calidad de energía. Pero, ¿cómo hace esto? Vamos a verlo enseguida. Pero vamos a recordar un poquito para ver los tipos de UPS, las anomalías. ¿Ya? Entonces, eh, las preguntas, ¿son frecuentes las anomalías eléctricas?
Las de tipo uno, bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Se ha ido la luz, se fue la luz, o sea, se cortó la luz de la red, de la red de energía que tenemos de la calle se fue. Es una anomalía eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, las del tipo 2 y 3 que casi son desapercibidas, la causa más habitual somos nosotros mismos u otros consumidores de electricidad próximos a conectar o desconectar equipos de alta capacidad. Cuando están con aire acondicionado, baja la tensión, baja la intensidad de las luces, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las cargas grandes que traen los motores, por ejemplo, cuando se los enchufa, ellos consumen de 4 veces su corriente nominal. Si el motor consumía, si hablamos 2 amperes, entonces 4 veces serían 8 amperes que él va a consumir en ese momento va a consumir la corriente. Entonces, cuando no está bien dimensionado, por lo general, a veces lo colocan en las instalaciones internas de las casas con un número menor al que se establecen las normas. Entonces, bueno, pues se enciende el aire y como que la corriente baja un poquito, se lo chupa toda la corriente en ese momento, ¿no? Es porque o los medidores no están dimensionados como justamente para poder eh, aguantar esto, o los switches, algunas veces cuando se encienden todos los aires, por ejemplo, en algún lugar, hasta puede llegar a saltar el switch o el interruptor, ¿no? El disyuntor, el que protege como decimos, la palanca, ¿no? Entonces, podría dañarse, etcétera. Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Esas son las del tipo, las 2 y 3. Las del tipo 4 y 5 bueno, son más recalcitrantes. Los vemos habitualmente en zonas rurales, cuando un consumidor está al principio o al final de una línea. Si estamos próximos a una subestación eléctrica, tendremos a tener una tensión superior a la normal o si estamos alejados, una tensión inferior a la normal. O sea, una tensión muy alta o una tensión muy baja. O sea, pues, como decimos, cuando estamos bien lejos, casi como de una ciudad, vamos a decir, en las orillas o en el área rural, por lo general, por la distancia que lleva la corriente, entonces a veces tiende a bajar, o en algún lugar donde hay bastante consumo de energía, a veces en un lugar tiende a bajar y se mantiene bajo. O sea, nunca llega ni a 200, digamos, 180, 190. Entonces, los UPS, ¿qué van a hacer? Son primero que nada, hemos dicho, reguladores antes que UPS. Sí, nos van a entregar 220, ¿no? Las de tipo 6, 7 y 8 que son difíciles de detectar sin un instrumento de, de medición especializados. Aquí están, por ejemplo, bueno, no suelen ser preocupantes, algo que tenemos equipos muy sensibles, como un instrumental médico o de laboratorio, servidores, equipos de comunicación, etcétera. Ahí sí, cuando estamos en ese equipo, por ejemplo, en el caso o un deber que podría tener problema, ahí son cuando, por ejemplo, se introduce un ruido en la forma de onda, se introduce ruido, entonces estas anomalías tenemos que tomar en cuenta. La única forma de ver igual estas anomalías es con un osciloscopio. Y finalmente, las del tipo 9 que no son tan raras de ver, ¿no? Bueno, igualmente son difíciles de detectar, solamente se puede detectar con un instrumental, como les indicaba, el osciloscopio. La causa habitual de esto es el empleo a veces de unos SAID, o sea, de unos UPS por medio de onda cuadrada, que tiene una onda de salida mala, de mala calidad, ¿no? Los equipos, bueno, también estos equipos digamos, de onda cuadrada son mucho más económicos, pero nos generan esos problemas. Ya nos van a colocar van a generar armónicas dentro de la red a la que están conectadas, entonces perjudicando a otros equipos.
preferible siempre cuando ustedes vayan a comprar un UPS, háganlo que es aconsejable tener un UPS de onda sinusoidal, no de onda cuadrada. Los equipos que más sufren suelen ser los que tienen algún tipo de motor de corriente alterna y los ordenadores con fuentes avanzadas con fuentes, por ejemplo, las switchadas, ¿no? Que pueden traer problemas con este tipo de cosas, anomalía. En este último caso, los afectados suelen ser los compradores de buenas fuentes. Por ejemplo, cuando yo me compro una buena fuente, pero si está la, la red con una onda ya con problemas de armónicas, entonces voy a tener problemas hasta con mi fuente. Hay que tener mucho en cuenta esta situación de la última novela, que son de las, mm, de las armónicas. Bien, entonces, tenemos o existen tres clases o topologías de sistemas de alimentación interrumpida o de UPS. También les decimos SAID, que son sistemas de alimentación interrumpida. Entonces, por ejemplo, el SAID, o sea, el offline o el standby, es un UPS que solamente va a solucionar las primeras tres anomalías, que se va la luz y que baja la tensión, sube la tensión. Es como un regulador. Es un regulador. Es un regulador y aparte de ser regulador, es un UPS que cuando se va a ir la luz, él nos va a brindar nos va a brindar una corriente de sus baterías. Entonces, estos suelen ser más económicos que casi ya muy poco están en el mercado. Estos son, por ejemplo, algunos de estos equipos vienen como UPS de onda cuadrada. El otro tipo de UPS es la de la línea interactiva. Nosotros comercializamos estos UPS de la línea interactiva y el online. Primero, un UPS de línea interactiva es un UPS que es de forma de onda sinusoidal y soluciona las primeras 5 anomalías. Las primeras 5 anomalías. Ustedes recuerdan que hace rato hablábamos de las primeras 5 anomalías son falla de tensión, bajada de tensión, subida de tensión, o hay tensión baja o hay tensión alta. Entonces, los interactivos nos van a solucionar esos 5 anomalías. Y finalmente tenemos el SAID o el UPS online. Este UPS nos soluciona las 9 anomalías. Entonces, es un UPS al cual tenemos que vamos a estudiarlo muy bien. Bueno, cuando un UPS es de línea interactiva, trabaja de la siguiente manera. Tenemos la entrada y tenemos un cargador, una batería y bueno, nos va a ir dando, igual que un regulador, a través de un sistema electromecánico a la salida y nos va a entregar una carga siempre, o sea, una tensión regular estabilizada. Por eso decía de que un UPS primero es regulador y después es UPS, ¿no? En cambio, el UPS, el, el, el UPS, perdón, vamos a ir viendo un poquito estos son los UPS que tenemos, eh, igual. El UPS la interactiva tiene un rendimiento de 0.5 o 0.6. Si hay un UPS igual que los reguladores, ¿no? Si tiene un regulador que son de 500, perdón, un UPS de 500 volamperes, la salida es de 250 watts. Eso también va a venir ahí especificado en la ficha o en la caja de los productos que tenemos. En cambio, un peso online, no, un peso online tiene la entrada y
Y él, de la corriente alterna que recibe, primero tiene un cargador de baterías y luego esa corriente que recibe lo convierte de corriente alterna, lo convierte a corriente directa. En ese momento de convertir de la corriente alterna a corriente directa, se mueren todas las armónicas. Y él, de esa corriente directa que él ha convertido, genera su propia forma de onda, su onda propia, genera. Es por eso que siempre va a entregar una forma de onda limpia, sinusoidal. Por eso que a veces estos equipos se llaman de doble conversión. Ese es cuando trabaja en modo de línea, pero cuando trabaja en modo batería es lo mismo. Tiene como algunos tienen bancos de batería, entonces tiene un convertidor de corriente directa a corriente directa, o sea, va a ir, digamos, convirtiendo, si son de 12 voltios, a una tensión directa y a partir esa corriente directa, a partir de esa corriente directa convertida, va a generar igual la misma, perdón, va a generar su propia onda. Es por eso que uno no sabe pues cuándo se ha hecho el cambio, si se fue la luz, no es online. Entonces, cuando un motor está trabajando, si se va la luz, él no para, sigue girando en el mismo sentido. Fíjense que si es que una fase del motor se cambiaría, el motor se invertiría su giro. Entonces, en este caso nunca pasa eso. ¿Por qué? Porque la fase que le está generando nunca va a cambiar, nunca varía. Entonces, pues que son, además de eso, de este modo que tiene modo de línea y un modo de batería, estos UPS online tienen un tercer modo de funcionamiento que se llama el modo bypass o el modo desvío. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que cuando yo tenga que hacer mantenimiento, ya sea a las baterías o a los mismos equipos que fallan alguna de sus tarjetas, porque son equipos inteligentes, que si falla inclusive si falla algún dispositivo, inmediatamente él me va avisando en una pantallita y si es que son UPS online, bueno, pues se los puede colocar en paralelo para tener todos esos problemas. Vamos a verlo más adelante, esa situación, pero son inteligentes que digo que nos dan la información para poder colocarlo en modo en bypass. Ahora, dentro del bypass hay dos tipos de bypass, el bypass electrónico y el bypass manual. El bypass electrónico, pues se coloca un circuito electrónico y me permite poder sacar baterías, etcétera. El modo de bypass manual es como una palanca, que va a enchufar a la red por un momento y eso me permite poder sacar del UPS ya sea una tarjeta electrónica o baterías. Los UPS online, pues por lo general son, al menos si son trifásicos, fácilmente podrían pesar unos 1000 kilos o tal vez más. Los más pequeñitos, por ejemplo, de 6 kVA, pueden estar pesando unos 200 kilos, 240 kilos. Entonces, por eso es que tiene el sistema de bypass para que podamos destapar ahí el UPS, sacar las tarjetas o las baterías, pasar el mantenimiento, etcétera, etcétera. Esto del modo bypass solo tienen los UPS online, no los UPS interactivos. Vuelvo a descargar. Por ejemplo, un UPS pequeñito online tenemos el de 1 kVA, 3 kVA, son UPS que, digamos, online, que dentro de esa capacidad. Y otra cosa bien importante de esos UPS online es que generalmente tienen un factor de rendimiento de 0,9 o 0,99 o 99. O sea, es que llamamos el factor de potencia. O sea, si tengo 1000 volt a la salida voy a poder disponer de 900 watts, no como en el interactivo. En el interactivo, si tengo 1000 volt, solo a la salida puedo tener 500 watts, ¿no? Porque es interactivo. Entonces, esa es la otra diferencia. Um, los UPS interactivos van a estar, no pasan de unos 3 o 4 kVA máximo, son UPS por lo general pequeñitos para cargas pequeñas, ¿no? Entonces, no pasan de esa potencia. En cambio, los UPS online no, son de mayor potencia. A partir de 1 kVA pueden llegar, no sé, 400, 500, si son escalables, hasta tal vez 900 volt. Entonces podríamos dar respaldo a todo un edificio
Entonces, dependiendo cuál sea la necesidad. Para los motores, un UPS de 10 kVA trifásico, estamos bien, ¿no? Esto es más o menos una vista de un UPS trifásico, un UPS trifásico. Dentro en CDP están clasificados, por ejemplo, la familia UPO 11, que son los UPS monofásicos, la familia UPO 22, que son los UPS bifásicos, monofásicos, pero o también bifásicos. Y además que estos UPS a partir de 3 kVA para allá, pues se puede conectar bancos de baterías. Y la familia de UPO 33, que ya serían los UPS trifásicos. Ahora vamos a ver un poquito de las baterías para ver cómo son estos que... Las baterías Las baterías que también se denominan acumulador eléctrico o simplemente pila, batería o acumulador. eh, este dispositivo es que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en electricidad. Bueno, ahí tenemos un poquito de historia. Ha sido inventado por Alejandro Volta, etcétera, etcétera. Vamos a apurar un poquito, la hora se nos está pasando y no se puede avanzar. Bueno, la unidad de la batería es en voltio y amperiora. ¿Qué es, por ejemplo, una batería de 12 voltios y 7,5 amperes? ¿Qué es esto? Quiere decir que esta batería a mí me podría dar 12 voltios y 7,5 amperes durante una hora. Bueno, esos amperes yo podría gastarlos en 5 segundos o podría gastarlos en 10 horas, ¿no? Si aquí sacando la relación. Pero esta relación, digamos, no es lineal. O sea, la carga y descarga de las baterías no son lineales. Es por eso es que hay que tomar en cuenta eso a la hora de hacer el cálculo al hacer el cálculo de tiempo de respaldo de los UPS, porque los UPS lo único que es la descarga de las baterías, en cuánto tiempo se van a descargar las baterías. Ahora vamos a ir viendo un poquito, por los UPS las baterías de CDP están garantizadas que pueden tener 5 años de vida útil siempre y cuando estén en servicio flotante. El servicio flotante es el voltaje flotante, es que decir que las baterías dice voltaje de flotante, digamos 13 voltios o 13,5, etcétera. O si no, también puede gastarse, dejar de tener su vida útil en esas baterías cuando es más de 260 ciclos de descarga, o sea, unas descargas profundas. O sea, si es que la batería se descarga totalmente, tal vez ni menos de un año, si cada día lo hacen descargar 2 o 3 veces, tal vez en menos de un año podría ya no servir. Entonces, si no hay esa cantidad de descargas, entonces puede durar hasta 5 años, pero tiene unas ciertas condiciones también las baterías para que puedan durar en ese tiempo, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí, esto simplemente son las expresiones de las baterías. Vamos para acá. Acá tenemos una figura, por ejemplo, donde dice que para durar una vida útil de 5 años, acá está, sería acá, ¿no? 5 años, debe estar al menos, por lo menos en unos 20 grados centígrados la temperatura. Cuando están dentro de un cuarto de telecomunicaciones de un sistema de cableado estructurado, por ejemplo, entonces de un cuarto de telecomunicaciones, la norma dice que tiene que estar trabajando entre 17 y 21 grados centígrados. Entonces, el UPS, si está ahí, va a estar, si está en el nivel de temperatura, las baterías también van a poder durar los 5 años. Si están a mayor temperatura, por ejemplo, si están a 40 grados o a 30, van a durar menos años, ¿no? 3 años, 3 años y medio. Entonces, eso también tomamos en cuenta a la hora de decir el tiempo de duración de las baterías. Acá tenemos otro tipo de curvas que nos dan los fabricantes y esto nos ayuda a poder obtener datos para hacer el cálculo del tiempo de respaldo de los UPS. Ya esto está nomás, que el servicio flotante, cuánto es, etcétera, etcétera.
Vamos a ver un ratito eso. Bueno, el aterramiento es bien importante, el aterramiento. Todo equipo debe estar aterrado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos unos valores de aterramiento. Y si no hay cómo verificar el aterramiento, si no tenemos un telurómetro, un Meiger, podemos hacerlo con un taladro o midiendo con un tester entre neutro y tierra. Si mide 2 voltios o 2,2, estamos cerca de que sea la impedancia de nuestra tierra entre cerca a 5 ohmios, porque los equipos funcionan con 5 ohmios de aterramiento. Bien, vamos a ver ahora un poquito lo que son los UPS UPO 11. Estos UPS UPO 11 lo que tienen son un panel frontal y tienen las funciones de EPO, que son que cuando hay algún problema se puede, digamos, es un conector que se quita y se apaga inmediatamente el UPS. Tienen conexión por puerto USB o puerto 232 o también tienen un zócalo para colocar una tarjeta inteligente, o sea, la tarjeta para una SNP para poderlo ver mediante red. Los interactivos solamente se pueden ver mediante local, conexión local. En cambio, los UPS online sí los podemos ver mediante la tarjetita SNP, por red podemos verlo. Ahí tenemos donde se puede colocar el lineamiento normal. Bueno, tienen su pantallita de estos UPS del UPO 11, esta pantallita. Y tiene 3 botones que es para encender, apagar y para seleccionar y entrar al menú. En esa pantalla nos vamos a la carga, descarga, el estado en que se encuentra el UPS. Acá vamos a ver un poquito más en forma descrita. Ahí lo tenemos no se preocupen, sí, lo voy a subir luego la presentación para que lo bajen, para que todos lo tengan, sí lo voy a subir, no se preocupen, toda esta presentación. Ahí alguien me preguntaba, aquí tenemos un poco la descripción de la pantalla que tiene, el almacenamiento, bueno, cómo se tiene que almacenar. El UPO 22 ya es un UPS online que es de entre 6 y 10 kVA. Una característica importante acá de su PC es que si la PC está instalada a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, entonces por cada 100 metros se debe reducir 1% de su potencia. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, también tomamos en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta si estamos sobre 1.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en La Paz, Cochabamba, hay que tener en cuenta que son sobre más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tienen que tomar en cuenta porque a veces uno dice esa capacidad calcula y si no toma este factor, a veces comienza a calentar el UPS porque como lo ve como si estuviese siendo sobrecargado. Estos UPS tienen las características, bueno, igual que los tiene sus slots, entre dos, tiene conexiones para hacer su carga independiente, su carga para conectar sus bancos de batería, todo. Y acá tenemos un diagramita que como lo van a tener ustedes, ahí tienen un diagrama de un UPO, con qué número de cables tengo que instalar, cómo tendría que instalarlo, tengo que hacer mis tableritos de entrada, mis tableritos de salida. De todas maneras, es un curso de certificación que tengamos desde de los UPS, ahí vamos a entrar detalladamente a todos estos aspectos. Claro, es mucho más tiempo tenemos ahí, ¿no? Entonces ya cuando se normalice todo, yo creo que ya van a ver los cursos de certificación para que podamos verlo estos tipos. El UPS de UPO 22 es la misma pantalla del UPO 11, solamente que ahora tiene 4 botones. Y bueno, entonces estos tienen para hacer su bypass manual y su bypass electrónico. El UPO 11 solo tienen bypass electrónico. Ahora, lo importante que tienen estos UPS, UPS online, los UPO 22, es que se pueden colocar en paralelo. Se los puede colocar en paralelo. Entonces, si yo tengo uno de 6 kVA, necesito 10 kVA, coloco uno de 6, ya voy a tener 12 kVA y lo puedo colocar en paralelo. Pero cuando se colocan en paralelo, es aconsejable que se los coloque, por ejemplo, 3. ¿Por qué 3? Uno va a estar suelto, como que uno no va a estar trabajando.
Entonces, si vamos a suponer que estos UPS son de 10 kVA cada uno, yo necesito 20 kVA o 18 kVA. Entonces, dos UPS me van a dar a mí la alimentación. Y en algún caso, si alguno de ellos falla, el otro que está suelto comienza a cubrir. Entonces, para dar la potencia, si son lugares, como les decía, donde están manejando equipos médicos, quirófanos, equipos de producción, hay industrias de producción, etcétera, etcétera, o los servidores, a veces también son de alto tráfico, no sé, ponen ese tipo de UPS, ¿no? O sea, le ponen su carga y le ponen su en paralelo para que tengan, no haya problema, digamos, ahora cuando se vaya la anomalía. Bueno, aquí tenemos también bueno, la tarjetita SNP. La tarjetita SNP es la que se puede encontrar por red. Mediante esta tarjeta se comunican para que podamos verlo a los UPS por red. Su instalación muy fácil. Ahí tenemos descripción de cómo es el UPS. Bueno, y tenemos el software View. El View, que es el software que es para los UPS, que nos vamos en forma gráfica, cómo están conectados, cómo están funcionando en la carga, si está a través de bypass o está con modo línea o modo batería, etcétera. También se puede configurar, por ejemplo, aquí yo configuré para que pueda enviarnos unos correos cuando falla algo. Los UPS interactivos también tienen un software, que es el Upsilon 2000, pero los UPS solamente, como digo, son locales. También se puede configurar también para que envíen correos, todo. Solamente que no se puede monitorear remotamente. Para hacer el cálculo hay dos formas. Para hacer el matemático, lo que tenemos que hacer es tener todos esos valores. Si no hay esos valores, bueno, hay que calcularlo. Ahorita no me puedo calcular porque podríamos tardar más de una hora en hacer un cálculo, ¿no? Entonces, hay que calcular todos estos valores, intensidad de carga, constante de descarga, etcétera. Pero si muchos de ustedes saben hacer estos cálculos de corriente, descarga, todos estos, pueden hacerlo. Acá tenemos, por ejemplo, la fórmula, esa es la fórmula general a la cual ya podemos tener tiempo de respaldo. Con eso ya podemos calcular el tiempo, cuántas horas o cuántos minutos va a durar, ¿no? Este es un software el cual así pueden hacer los cálculos también. Pues ahí tenemos un cálculo que se hizo. Nos dice, por ejemplo, para una carga de 4.500 vatios, un UPS de 10 kVA podría darme 13 minutos y un UPS de 6 kVA 9 minutos. Pero si le coloco un banco de baterías y el banco de baterías tiene 40 baterías de 9 ampere hora, ya me daría 49 minutos de tiempo de respaldo, ¿no? De esta manera es así como hacemos los cálculos. Pero cuando ya exista otros cursos de certificación, ahí van a poder tener una copia de software, porque como eso tiene base de datos, hay que instalar la base de datos y otras variables, entonces otras herramientas más que tienen para instalarlo. Por lo tanto, cuando hagan un curso de certificación, ahí van a poder tener una copia del software. Bien, esperemos que les haya servido mucho. Yo enseguida voy a subir la presentación y para poder, para poder realizar, para que puedan bajar y puedan verlo. Bueno, que tengan una buena tarde. Creo que no hay más preguntas. Entonces, enseguida voy a subirlo voy a subir el- la presentación. Bueno, que tengan buena tarde. Cualquier cosa también pueden escribirme a mi correo, ahí los he dejado, también está en la presentación. Y también el teléfono que tiene WhatsApp.